Problema propuesto segundo departamental. Métodos numéricos, equipo 2. Planteamiento del problema. En el laboratorio de microbiología, los estudiantes llevan a cabo una práctica de casi 12 horas con respecto al crecimiento bacteriano. En cierto cultivo de uno de los equipos, la población de bacterias crece a una tasa que es proporcional a la cantidad de bacterias en el tiempo T. Después de 3 horas se observa que hay 400 bacterias. Luego de 10 horas, 2000 bacterias. Los integrantes del equipo se preguntan ¿cuál fue el número inicial de bacterias que ellos sembraron? Para ello va a ser necesario hacer el análisis del problema y el modelado con una ecuación diferencial. Como el crecimiento bacteriano se puede representar mediante una tasa de cambio, es fácil de identificar que el modelo matemático a utilizar será una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de modo que será necesario elaborar un código que resuelva dicha ecuación. Para poder el número inicial de bacterias, la ventaja de obtener un código es que si el experimento se repite, los cálculos serán innecesarios y será mucho más eficaz y rápido de obtener. Antes de pasar a las condiciones de uso del programa, es necesario entender la ecuación diferencial. La diferencial de n con respecto a t es igual a k por n, donde n es la cantidad de bacterias en el tiempo t y k una constante de proporcionalidad. Se emplearán dos métodos numéricos para su comparación, por un lado el método de Euler y por otro lado el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Para este programa es necesario dos condiciones del problema, un valor inicial supuesto, el tamaño de paso h y el número de veces que se repetirá el ciclo n. Como primera instancia en el código se puede apreciar una función. En dicha función, mediante un ciclo iterativo y un error absoluto como referencia, permite calcular la constante de proporcionalidad. En el segundo apartado, la función f anida el método de Euler. Dicho método arrojará los resultados en dos vectores. Vector número 1, número de bacterias, y el vector número 2, tiempo. Dichos resultados son los siguientes. Los resultados obtenidos con este método son esperanzadores, ya que concuerdan enormemente con lo visto en el laboratorio. Se propuso el modelado de un gráfico del crecimiento bacteriano. Podemos observar que en dicho modelado el crecimiento tiende a una etapa exponencial. Como segunda instancia se propone la utilización del programa en R mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden para comparación de resultados. Para este método se inicia de manera similar a Euler, con una función mediante un ciclo iterativo para calcular la constante de proporcionalidad, pero en la segunda función, Kutta requiere de 4 ecuaciones para su solución, K1, K2, K3 y K4. Dichas ecuaciones son evaluaciones en la función f. Finalmente, K1, K2, K3 y K4 se anidan en NB0 y el ciclo se repite y se repite hasta calcular NB0 más 1. Estas variaciones se adjuntan a un vector para su próximo tabulado. Como dato interesante, Kutta tiende a ser más exacto, ya que dentro de sus funciones K2 y K3 divide el tamaño de paso a la mitad. Ahora bien, expondremos los resultados de la manera siguiente. Los resultados tienden a ser muy similares a los del método de Euler con una pequeña variación. Finalmente, concluimos que, al resolver el problema por estos dos métodos, Euler y Kutta, es fácil observar que el método que se utilice afecta en los resultados, y de acuerdo con el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra, es más preciso utilizar el método de Kutta que el método de Euler. Pasaremos a la comparación de los dos métodos, el método de Euler por un lado y el método de Runge-Kutta por el otro, los dos con un valor inicial de 400 bacterias. Pero el valor mínimo tiende a tener una pequeña variación. Por un lado, el método de Euler con 192.4098 bacterias y Kutta con 185.2840 bacterias.